Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Y vamos a leer juntos la palabra del Señor antes de orar en el libro de Éxodo, en el capítulo 18, desde el versículo 1 al versículo 12, vamos a leer la palabra del Señor. Jetro, el suegro de Moisés y sacerdote de Madián, se enteró de todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo, los israelitas. Y oyó particularmente cómo el Señor los había sacado de Egipto. Anteriormente, Moisés había enviado a su esposa Séfora y a sus 2 hijos de regreso a casa de Jetro, y él los había hospedado. El primer hijo de Moisés se llamaba Gersón, porque cuando el niño nació, Moisés dijo: he sido un extranjero en tierra extraña. A su segundo hijo lo llamó Eliezer, porque dijo: el Dios de mis antepasados me ayudó y me rescató de la espada del faraón. Así que Jetro, el suegro de Moisés, fue a visitarlo al desierto y llevó consigo a la esposa y a los 2 hijos de Moisés. Llegaron cuando Moisés y el pueblo acampaban cerca del monte de Dios. Jetro le había enviado un mensaje a Moisés para avisarle: yo, tu suegro Jetro, vengo a verte junto con tu esposa y tus 2 hijos. Entonces Moisés salió a recibir a su suegro, se inclinó ante él y le dio un beso. Luego de preguntarse el uno al otro cómo les iba, entraron en la carpa de Moisés. Moisés le contó a su suegro todo lo que el Señor les había hecho al faraón y a los egipcios a favor de Israel. También le habló de todas las privaciones que habían sufrido a lo largo del camino y de cómo el Señor había librado a su pueblo de las dificultades. Jetro se alegró mucho al oír de todo el bien que el Señor había hecho por Israel al rescatarlo de las manos de los egipcios. Alabado sea el Señor, exclamó Jetro, pues los rescató de los egipcios y del faraón. Así es, rescató a Israel del poder de Egipto. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los demás dioses, porque rescató a su pueblo de la opresión de los egipcios arrogantes. Luego Jetro, el suegro de Moisés, presentó una ofrenda quemada y sacrificios ante Dios. A Aarón y todos los ancianos de Israel lo acompañaron a comer lo que fue ofrecido en sacrificio en presencia de Dios. Amén. Si hay algo que nos muestra este texto, no es solo la bendición de recibir bien a los suegros, ¿cierto? Sino que particularmente nos ejemplifica los frutos que pueden venir como consecuencia de la obediencia al Señor. Jetro había recibido a la esposa de Moisés y había estado con los niños en esta empresa que parecía loca o extraña en la época, imagínense. Este hombre que había llegado arrancando de Egipto y había llegado a ser un pastor en esa región, de repente parece tener un llamado de parte del Señor para liberar al pueblo, y parece extraño, ¿no? Es lógico que Jetro se quedara con la esposa y con los hijos mientras él iba a emprender esta misión y quizás hasta resguardarlo por si no le iba bien. Pero cuando viene Jetro de vuelta y se entera de todo lo que Dios había hecho, hay un testimonio maravilloso, hermanos, a lo que yo los quiero alentar hoy en la mañana. Y es el hecho que el obedecer al Señor no es simplemente porque sí. Él es digno de que le obedezcamos. Y debemos obedecerle porque Él es Dios. Pero quiero además que veamos lo bueno que es Él. Porque cuando nosotros obedecemos al Señor en lo que Él demanda, tenga por seguro que Él va a traer a sí mismo y a salvación a aquellos que Él ha predestinado. Ese es un fruto de la obra, de la obediencia de Moisés. Y hermanos, ¿qué tiene que ver eso con lo que vamos a hacer nosotros el día de hoy acá? Hermanos, nos hemos reunido hoy día en obediencia a la palabra del Señor, hoy día con nuestros hijos y la familia. ¿Por qué? Porque es lo que el Señor nos muestra en su palabra. Y no somos nosotros los que vamos a convertir a nuestros hijos, pero confiamos en que la exposición de la palabra, que el cantar la palabra del Señor, que el orar junto a nuestros hijos y que el mostrarles cómo adora un verdadero creyente ha de hacer su obra en el corazón de nuestros hijos. Hermanos, Dios no nos manda a hacer la tarea que es imposible para nosotros. Nos manda aquello que sí podemos y debemos hacer.
Del resto se encarga el Señor. Amén. Yo creo que tenemos motivos suficientes para orar al Señor, para darle gracias y para pedirle también que Él haga su obra en nuestras familias y en nuestros amigos y en nuestros vecinos y en aquellos que tenemos en mente. ¿Cómo? A la luz de una vida consecuente, íntegra y obediente delante del Señor. Amén. Así que les invito a orar para que comencemos este culto. Señor, queremos adorarte y darte gracias, Padre, y queremos reconocer lo bueno que tú eres con nosotros, Señor. Nos has guardado, sustentado, provisto de todas las necesidades, Señor, y aún si hemos pasado algunas dificultades, tú has estado con nosotros. Pero este, Señor, es tu día y nos has convocado, Señor, como tu pueblo, tu iglesia, Señor, para rendir adoración porque tú eres digno y tú la mereces, Señor. Señor, y mi oración como pastor en este momento, antes de comenzar, es que nuestro corazón esté ordenado delante de ti, Señor. Es que podamos ser íntegros en nuestra adoración. Es que si levantamos manos, Señor, sean manos santas, Señor. Rendidas delante de ti, sabiendo que de ti, Señor, viene toda bendición y todo don y toda bondad que hemos recibido. Señor, tú eres digno de ser adorado, eres digno de ser exaltado, Señor. Y eres digno de que nuestra mente esté ahora dispuesta delante de ti. Señor, recibe la gloria, la honra, la alabanza, Señor, los cánticos, las oraciones y la palabra que hemos de predicar. Para la gloria tuya lo pedimos, Señor, y para la edificación de tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a cantar al Señor, hermanos. Con su belleza, el Rey de Gloria.
Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh Dios, al comienzo del tiempo, creaste con solo hablar. Conforme a tu imagen formaste a la humanidad. Y cuando tu bien rechazamos, esclavos de la necedad, sabías que Cristo por sangre nos iba a salvar. Oh, cuánto amor derramaste, Señor, que ahora nos llamas hijos de Dios, uno con Cristo, qué redención, somos siempre tuyos. Por gracia ya somos familia, a salvo en tu tierna bondad. Traemos a ti nuestras cargas y todo pesa. Y aunque anhelamos ya verte, tu espíritu al alma dirá que somos tus hijos amados por la eternidad. Oh, cuánto amor derramaste, Señor, que ahora nos llamas hijos de Dios, uno con Cristo, qué redención, somos siempre tuyos. ¿Qué más
Gracias, Señor, que ahora nos llamas hijos de Dios, uno con Cristo. ¡Qué redención! Somos siempre tuyos. ¿Quién es la luz que nos ha alumbrado? Sol de justicia que vino a salvarnos. Toda penumbra se ha de rendir a sus pies. ¿Quién es el niño que nos ha nacido? Manso y humilde, rescate divino. Dios con nosotros, que al mundo vil vino a amar. Es nuestro Dios, verbo encarnado, luz verdadera que vino a brillar. Es nuestro Dios, amor revelado, la plenitud de la gracia y verdad. Canta, aleluya, es nuestro Dios. ¿Quién es el hombre que fue condenado? Herido fue por nuestro pecado. Sobre sus hombros sufrió el castigo de Dios. ¿Quién es el siervo que quiso amarnos? Sobre el madero fue levantado. Todo aquel que en él crea vida tendrá. Es nuestro Dios crucificado.
Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad. Creo en ti, creo en tu fidelidad. Muéstrame tu voluntad, enséñame, acércame y no me alejaré. No temeré, en la prueba cantaré, aun en la oscuridad te alabaré. Aquí estoy, tómame tal como soy, digno de amor, te daré mi adoración. Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad. Creo en ti, creo en tu fidelidad. Tu amor no me falla, tu amor nunca cambia. Eres fiel y fiel siempre serás. Tu amor no me falla, tu amor nunca cambia. Eres fiel y fiel siempre serás. Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad. Creo en ti, creo en tu fidelidad. Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad. Creo en ti, creo en tu fidelidad. Tu amor no me falla, tu
maravillas, Dios de poder y autoridad. Creo en ti, creo en tu fidelidad. Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad. Creo en ti, creo en tu fidelidad. Les pido, hermanos, que podamos orar primero y pedir la dirección del Espíritu, ¿cierto? Del Espíritu Santo en este tiempo que hemos de compartir su palabra y que nos ayude, tanto en la claridad como en el entendimiento de lo que vamos a ver el día de hoy, hermanos. Así que, por favor, incline su rostro brevemente para que podamos orar en este tiempo. Señor, hemos cantado, hemos ofrendado, Señor, hemos orado ya, pero queremos hacerlo de nuevo antes de la exposición de tu palabra, Señor. Sabemos que esto es la revelación que tú nos has dado, que has escriturado, Señor, y de ti dependemos para el quehacer de nuestra vida cristiana, Dios. Y es imposible que nosotros, solo en nuestro entendimiento humano, Señor, con nuestras falencias y afanes y preocupaciones, podamos, Señor, tomar y atesorar y llevar esta palabra a lo profundo de nuestro corazón. Por eso queremos pedir la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, guíanos, abre nuestro entendimiento. Permítenos, Señor, atesorar tu palabra y ponerla por obra, Señor. Y yo, como predicador el día de hoy, te ruego, Señor, que también me des gracias, Señor, y tengas de mí misericordia para que, siendo un pecador, Señor, pueda predicar tu palabra santa. Lo oramos todo esto para la gloria tuya y la edificación de tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por favor, acompáñenme, hermanos, al libro de Romanos, capítulo 16. Vamos a leer desde los versículos 1 al 16. Os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayudéis en cualquier asunto en que ella necesite de vosotros, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia que está en su casa. Saludad a mi querido hermano Epeneto, que es el primer convertido de Cristo en Asia. Saludad a María, que ha trabajado mucho por vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisión, que se destacan entre los apóstoles y quienes también vinieron a Cristo antes que yo. Saludad a Amplías, mi querido hermano en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a mi querido hermano Estaquis. Saludad a Apeles, el aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, que son del Señor. Saludad a Trifena y Trifosa, obreras del Señor. Saludad a la querida hermana Pérsida, que ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, también a su madre y mía. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos con ellos. Saludad a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, y a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo os saludan. Amén. Yo sé que no entendió mucho, pero tenga paciencia, tenga paciencia. Hay un propósito por el cual leímos esto. Y en realidad, para entrar en el tema, me gustaría leerles una pequeña introducción, hermanos. Y es la siguiente. Esto fue un acontecimiento que ocurrió por ahí en el 1792,
cuando un joven y entusiasta predicador se levantó frente a la audiencia que tenía delante predicando un texto de Isaías 54, y él recitó la siguiente frase que quedó como un lema marcado en la historia. Él dijo: espera grandes cosas de Dios, intenta grandes cosas para Dios. Esta frase tuvo lugar en Nottingham, en Inglaterra, en una pequeña capilla bautista donde se hallaba reunida la Asociación Bautista de Northamptonshire, un grupo de iglesias bautistas particulares. El ímpetu y la exhortación de la palabra por boca de este joven predicador causó un impacto que llegó a transformar la forma en que este grupo de iglesias abordaron la tarea de la predicación a los gentiles y particularmente a las etnias y a los grupos no alcanzados. Después de este mensaje que se predicó, 12 pastores, representantes de las iglesias, de sus respectivas iglesias locales, se juntaron de nuevo en Kettering el 2 de octubre del mismo año. ¿Y qué pasó ahí? Tuvo lugar la fundación de la Sociedad Bautista Particular para la Propagación del Evangelio entre los Paganos, más tarde conocida como la Sociedad Misionera Bautista. El fruto de esta Sociedad Misionera Bautista le permitió a este joven predicador, solo el año siguiente, en el 1793, emprender una de las misiones más famosas y conocidas en la historia de las misiones mundiales y lograr alcanzar a muchas personas al día de hoy por su trabajo misionero. De la persona de quien les hablo yo el día de hoy no es otro sino un hermano llamado William Carey, conocido también como el padre de las misiones modernas y un pionero en alcanzar a las personas en India con el Evangelio. Como el fruto o como parte del fruto que tuvo el trabajo de William Carey en India, se destaca, por ejemplo, las traducciones bíblicas. Él tradujo y supervisó la traducción de la Biblia o fragmentos de esta a más de 40 idiomas o dialectos en la India, incluyendo bengalí, sánscrito, hindi y maratí, entre otros. En términos de educación, el ministerio de Carey también fue muy fructífero. En el 818 fundó el Serampore College, una institución universitaria que le dio acceso a la educación a la gente de ese lugar y que funcionó también como un pilar de formación teológica para futuros misioneros que llegaban allá. Y en términos de lo social, tal fue el impacto de la obra de este joven misionero que Carey luchó incansablemente para la erradicación de algunas de las prácticas más crueles que existían en la India en aquel entonces. Una de ellas era el llamado sati, en el cual una mujer viuda de su esposo tenía que ser quemada viva junto a su esposo en el momento en que él fallecía. O también el infanticidio religioso, es decir, el asesinato de los niños cuyos padres abrazaban una fe diferente a la que ellas profesaban. Todo esto fueron frutos del trabajo de este joven predicador que en algún momento confrontó a su audiencia con la necesidad de abordar las misiones mundiales. Y aunque hoy día es conocido el nombre de William Carey y logró formar un trabajo que sin duda dejó marcas en la historia, hubo algo detrás de este ministerio que nos importa particularmente a nosotros el día de hoy. Y es que William Carey no fue el único que participó en la misión. Había hombres que trabajaban con él. Había iglesias comprometidas en la misión y eso permitió el éxito de su obra. Cuando le preguntaban a William Carey respecto a cómo él veía el ministerio que estaba llevando, él decía lo siguiente: se comparaba a sí mismo como un minero que desciende a una mina profunda e inexplorada, mientras que sus hermanos en Inglaterra eran quienes sostenían firmemente la cuerda que le permitía adentrarse allí. Él reconoció y levantó la instancia de las misiones desde una perspectiva de la necesidad del involucramiento de otros hermanos
para el desarrollo de la misión. Y quiero mencionarles algunos de los hombres que fueron relevantes en el ministerio de William Carey. Uno de ellos fue el pastor y predicador Andrew Fuller, perteneciente a la iglesia Kettering en Bakers Lane, en Inglaterra. Fuller fue el gran sostenedor de la cuerda. Él fue el primer secretario de la Sociedad Misionera Bautista y viajó por toda Gran Bretaña con una misión en mente: concientizar y levantar fondos para la obra misionera en la India. Él fue muy importante en el ministerio, pero no fue el único. También estuvo John Ryland, de la iglesia bautista de College Lane en Northampton. Ryland fue el pastor que bautizó en primer lugar a William Carey y le dio la bienvenida a la fe. Pero además de esto, él se ocupaba de la correspondencia que le enviaba a William Carey. Él tomaba las cartas, las leía en la asamblea, recorría distintas iglesias, trayendo a la luz la misión que se estaba desarrollando. ¿Para qué? Para que no se apagara la pasión por las misiones y no se olvidara las iglesias del hermano que seguía allá lejos en la India predicando. Otro hombre importante en esto fue también el hermano John Sutcliffe de la iglesia bautista de Olney. Y él fue un motor literalmente en términos de la oración. Él llevaba a la iglesia y concientizaba por medio de la oración respecto a la necesidad que existía en la India y la necesidad de fortalecimiento de la vida de Carey y de otros misioneros que iban. Y por último, otro hombre que fue presente en este ministerio fue Samuel Pierce, también de la iglesia bautista de Cannon Street en Birmingham. Y aunque él tuvo una vida corta, trabajó incansablemente en levantar fondos para la obra misionera. Hermanos, ¿por qué yo les hablo de esto el día de hoy? Porque el éxito de la misión en India y particularmente de penetrar con el evangelio en esa tierra tan difícil no fue el deseo ni el sueño solamente de un joven predicador, sino que fue el fruto del esfuerzo colectivo de una organización de iglesias que entendieron que la misión era más grande que sus propósitos personales y trabajaron unidas en pos del mandamiento del Señor: id y haced discípulos a todas las naciones. Hermanos, de lo que hemos de hablar el día de hoy es particularmente de la vida asociativa de la iglesia y de la forma en que los bautistas se han relacionado con otros para el provecho y la expansión del evangelio del reino de los cielos. Y vamos a ver esta enseñanza el día de hoy a través de tres secciones que son el fundamento de la vida asociativa. Y lo que vamos a ver ahí es por qué llegamos a pensar que de verdad hay algún llamado bíblico a asociarse con otras iglesias. Vamos a ver la práctica de la vida asociativa, es decir, vamos a decir qué significa realmente caminar con otros. Y vamos a ver lo más importante, que es la exaltación de Cristo a través de la vida asociativa. Ahora, como les decía, hermanos, aunque la vida de William Carey es maravillosa y es sin duda un ejemplo desafiante de lo que debiéramos tener nosotros como cristianos en mente en este lado del mundo respecto a tantos lugares donde aún no llega el evangelio o donde es difícil penetrar con el evangelio, lo cierto es que destaca en la historia de este predicador el esfuerzo conjunto que las iglesias hicieron. Y para entender realmente el peso de esto, me gustaría hacernos algunas preguntas que espero poder responder. La primera de ellas es cómo, o más bien cuáles son nuestras limitaciones para cumplir hoy día la misión de Dios. Hermanos, ¿hay limitaciones hoy día para nosotros para cumplir la misión? Yo discrepo un poco con ustedes, porque creo que sí tenemos limitaciones, porque el mandamiento que está ahí, que nos dice vayan y hagan discípulos a todas las naciones, tiene implicaciones importantes en la vida práctica. Hermanos, aterricemos esto. Si nosotros hoy día quisiéramos hacer misiones, ¿tenemos todo lo que se necesita? Quizás podríamos hacer algún esfuerzo, pero yo les pregunto, hermanos, ¿están los pies que se necesitan para ir a hacer misión?
¿Están las manos que sostienen la cuerda? ¿Están las rodillas que oran por los que van? Y por último, y no menos importante, ¿están las billeteras que van a sustentar la obra misionera? Porque esas son algunas de las limitaciones. Sería un poco orgulloso, hermanos, por lo menos, pensar en que nosotros tenemos todo lo que hace falta para abordar la gran tarea misionera que tenemos por delante. Evidentemente no tenemos todo lo que se necesita, y aunque la iglesia de por sí, de manera local, tiene aquello que necesita para vivir la vida, el hacer esfuerzos más grandes y moverse en el mundo que tenemos hoy día, por ejemplo, para movilizarse a la misión, implica desafíos más grandes de los que podemos abordar nosotros de manera local el día de hoy, ¿o no? ¿Lo ven así o no? Pero la misión es solamente uno de los puntos, hermanos, en las que vemos la necesidad de relacionarnos con otros. Pensemos en algunos aspectos de la vida cotidiana de la iglesia. ¿Es vuestro pastor totalmente experimentado y capaz por sí mismo? Evidentemente que no, hermanos. Requiero consejo también. Requiero guía, ayuda de otros que han recorrido más camino que el que yo he recorrido hasta ahora. Yo les digo a los miembros de esta iglesia, ¿acaso son una membresía absolutamente entendida, proactiva y diligente en todos los roles que deben hacer? Nos falta aprender. Pero hay hermanos que han recorrido el camino y tienen más experiencia en los aciertos y en los fracasos. Hermanos, si enfrentamos tales carencias solo por nosotros, debiéramos mirar esto y decir, bueno, estas son nuestras limitaciones, esto es lo que nos ha dado Dios hasta ahora y quedarnos sentados ahí. Porque de alguna manera este era el contexto al cual se enfrentó William Carey cuando él predicó su mensaje. La biografía de él y particularmente esta historia nos cuenta que él predicó con pasión y logró conmover los corazones de la audiencia que estaban ahí. Pero la reunión de la Asociación de Iglesias Bautistas Particulares estaba terminando y no había ninguna resolución. Y William Carey se acerca a Andrew Fuller y le dice, lo agarra del brazo y le dice, no puede ser que vayamos a terminar la reunión y no haya nada en concreto que hacer. Eso remeció y llevó a estos hombres a volver a juntarse, a fundar la Sociedad Bautista Misionera y a concretarse y materializarse en el alcanzar a muchos hermanos en un lugar tan lejano y de difícil acceso como era la India en aquel tiempo. Hermanos, ¿qué quiero yo mostrarles con esto? Quiero mostrarles que la iglesia necesita y requiere del cuerpo ampliado de Cristo en diversas cosas según la oportunidad tenga para relacionarse con ellos. ¿Por qué? Porque no tenemos todo lo que necesitamos por nosotros solos. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, si nosotros miramos nuestras carencias, deberíamos preguntarnos también, bueno, parece quizás en alguna medida algo loable, pero ¿de verdad el Nuevo Testamento nos dice algo respecto de esto, trabajar con otras iglesias? Bueno, y el Nuevo Testamento sí nos dice algo respecto de cómo las iglesias se relacionaron en sí en el primer siglo. Y miremos en particular, vamos a mirar 3 o 4 casos bien breves de cómo la iglesia se movió. El primero de ellos es el auxilio que se hizo a la iglesia de Jerusalén, y esto sale en 1 Corintios capítulo 16, versículos 1 al 3. Dice así: ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, hacer vosotros también como instruí a las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Y cuando yo llegue enviaré con cartas a quienes vosotros hayáis designado, para que lleven vuestra contribución a Jerusalén. ¿Cuál era el problema? Aparentemente la persecución que se había levantado contra los hermanos en Jerusalén y en la región de Judea estaba teniendo como fruto también la necesidad y el padecimiento de distintos hermanos en Jerusalén. ¿Qué hace Pablo? Pablo mira esta necesidad y en su viaje misionero, en su obra, luego de haber establecido otra iglesia y de conocer otras iglesias que estaban operando, él comienza a hacer literalmente una campaña y a recolectar fondos. ¿Para qué? Para ir en ayuda de esta iglesia en Jerusalén
que estaba pasando necesidad. ¿Cómo reaccionaron las iglesias a las cuales Pablo les habló? Bueno, reaccionaron con amor y generosidad. Y los registros bíblicos nos muestran que fueron varias las iglesias que se involucraron en el colaborar con la iglesia de Jerusalén. Por ejemplo, las iglesias de Galacia, como en la región de Derbe, de Listra, de Iconio o de Antioquía de Pisidia. Eso nos muestra 1 Corintios 16. También las iglesias de Macedonia, las iglesias de la región de Acaya y las iglesias de Asia. Todas ellas se involucraron en alguna medida en poder socorrer a sus hermanos que estaban pasando necesidad. Ahora, hay algo importante en este relato, porque se nos marcan de alguna manera parámetros o pautas que nos ayudan a ver cómo fue el tipo de relación que existió entre la iglesia de Jerusalén, en este caso receptora de la ofrenda, y las iglesias que estaban fuera de Jerusalén. Y hay cosas que son claras. Por ejemplo, la voluntariedad. Las iglesias gentiles que ayudaron a Jerusalén no fueron obligadas ni fueron comandadas, sino que Pablo apeló a la generosidad de sus corazones y ellos voluntariamente reunieron una ofrenda para los hermanos en Jerusalén. Pero aparte de eso, ellos tuvieron libertad para organizarse respecto al asunto. Pablo les dice a los hermanos que ustedes hayan designado que eso recolecten la ofrenda, ¿cierto? Y cuando yo pase por ahí, la voy a tomar, ¿cierto? Y la voy a llevar a los hermanos de Jerusalén. Entonces, dos cosas que vemos de esta primera interacción es que hubo voluntariedad y libertad. Pero no es el único ejemplo. Piensen en lo que ocurre en el concilio de Jerusalén. Hechos capítulo 15, versículos 1 al 4. Y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Dicho sea de paso, me tomo de esto, hermanos, para hacer solamente un paréntesis, respecto al cuidado con el lenguaje que nosotros debemos usar. Porque muchas veces nos referimos a iglesias con tintes legalistas o les llamamos legalistas sin entender el peso de la palabra. Y el legalismo, hermanos, es una acusación grave porque el legalismo es añadir algo al evangelio o sacar lo esencial del evangelio en términos de salvación. Entonces no seamos ligeros cuando nosotros hablamos de alguien como que parece que es legalista, porque lo estamos diciendo literalmente que es una iglesia hereje. Dicho eso, ese paréntesis. La Escritura nos dice, como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Así que, siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Y el versículo 6 nos dice, entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Si en el caso de Jerusalén la interacción de las iglesias estuvo marcada por una necesidad puntual económica de una de las iglesias, en este caso Jerusalén, ahora la interacción está marcada por otro asunto. Se han levantado falsos hermanos y están enseñando falsa doctrina, desprestigiando y moviendo del verdadero evangelio, algo muy similar a lo que pasó en Gálatas. ¿Qué hicieron las iglesias? En este caso, Pablo y Bernabé, que llegaron a ese lugar, se reunieron con los apóstoles, ¿para qué? Para tratar asuntos de doctrina. El concilio termina con la siguiente definición. El texto en el capítulo 15, versículos 19 y 20 dice, por tanto yo opino que no molestemos a los que entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. El concilio de Jerusalén es importante porque de alguna manera se cumplen dos cosas. Es un concilio en términos de que hay definiciones universales para la iglesia que salen de ese lugar, y eso es relevante porque se aplican para todas las iglesias, pero también esa reunión vino a ser un sínodo. ¿Qué es un sínodo? Una reunión de iglesias representadas a través de sus líderes. ¿Y qué es lo que pasó ahí? Expusieron el asunto, hablaron de doctrina y fijaron las definiciones. ¿Había algo más que pedirle a las iglesias gentiles? No, Dios estaba obrando también en ellos.
Solamente les mandaron a guardarse de algunas cosas particulares, sobre todo por el contexto en el que ellos estaban viviendo y porque algunas emanaban de la ley moral del Señor. ¿Qué vemos acá? Que las iglesias enviaron líderes a la reunión, es decir, fueron representadas por sus líderes. Que hubo una reunión oficial para tratar temas importantes, en este caso doctrina. Que se habló doctrina y se llegaron a acuerdos según la Escritura, y que se resguardó la paz y la libertad de las iglesias gentiles. Ese es otro ejemplo del relacionamiento de la iglesia en el Nuevo Testamento. Pero llegamos de nuevo a este texto que leímos al principio de la reunión y que parecía chino mandarín. ¿Qué nos dice Romanos 16? Aparte de mostrarnos una lista de nombres difíciles de mencionar. Bueno, Pablo nos está mostrando de alguna manera la comunión y el cariño entre hermanos, aún de distintas congregaciones, de una manera palpable y real. Él presenta varios hermanos: a Febe, Aquila, Priscila, Epeneto, María, Andrónico, Amplías, Urbano, Apeles, Aristóbulo, Herodión, Narciso, Trifena y Trifosa, Rufo, Filólogo, Julia, Olimpas. Él presenta varios nombres. Y agradezcan los niños que están acá que sus padres no habían leído esto cuando les pusieron nombre. Pero no solamente hay una lista rara de nombres en este texto, sino que lo que está haciendo Pablo al inicio del texto es algo que relaciona y vincula a las iglesias. Pablo les está haciendo una recomendación. Él parte el texto diciendo: os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayudéis en cualquier asunto que ella necesite de vosotros, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Pablo está haciendo una recomendación. Él está diciendo: hay una hermana que va a estar entre ustedes. Él está escribiendo a la iglesia en Roma. Hay una hermana que va a estar entre ustedes. Yo conozco a esta hermana. Yo puedo dar testimonio de su fe. Por favor, hermanos, reciban a nuestra hermana. Esto quizás parece extraño en los días en los que hoy día vivimos, ¿no? Y particularmente porque la costumbre entre la iglesia evangélica es que se va para allá, para acá, ¿cierto? De manera libre, sin vinculación alguna, y nos movemos entre iglesias. Pero si hay verdaderos creyentes que se mueven entre iglesias por motivos particulares, ¿no podrían dar la iglesia de la cual sale testimonio de la fe para que ese hermano o hermana sea bien recibido en la iglesia a la que llega? Evidentemente sí. Y parece ser que esta era una de las prácticas que tenían las iglesias en el Nuevo Testamento y que les permitía también relacionarse entre ellos. Hermanos, cuando nosotros leemos esta carta, no solo podemos pensar en esto como el final de una carta y ya, Pablo está despidiéndose simplemente de los hermanos, sino que nos muestra, hermano, lo valioso de una vinculación. Hay nombres en ese lugar. No es simplemente saluda a los hermanos. Hay nombres reconocidos, personas, se testifica de ellos, se habla de su labor, se exalta lo que han hecho ellos. Y esta carta que llegó a la iglesia de Roma luego circuló también entre otras comunidades. Nosotros la tenemos hoy día en la Biblia. ¿De qué nos habla, hermanos? De que hay un sentir de vinculación entre las iglesias respecto aún a los hermanos que estaban en estas iglesias. Hermanos, yo les pregunto, ¿no es bello tener conciencia de otros hermanos que batallan en otras congregaciones locales? ¿No es bello ver hermanos que comparten la misma fe nuestra? Por supuesto que sí. Y esto es algo que deberíamos considerar. Y sobre todo los niños que están aquí presentes debieran considerar esto. Hay motivos por los que orar. Hay otros niños que están recibiendo el evangelio en otros lugares. Hay más personas que tienen la fe nuestra en otros lugares, aún en nuestro país y aún en otros lugares, hermanos. Y ser conscientes de esto es maravilloso, hermanos, porque una de las falencias que tenemos es que solemos pensar solo nosotros dentro de nuestra caja. Nosotros y nuestros problemas, nosotros y nuestras preocupaciones, nosotros y nuestra acotada vida. Pero la iglesia del Señor es mucho más grande, hermanos, que lo que estas paredes logran abarcar.
La iglesia del Señor está extendida a lo largo y ancho de este mundo. Yo les mandé la otra vez a algunos que quisieron interesarse en el tema y pincharon una foto de algunos hermanos que estaban ahí en África, hermanos que pertenecen al seminario y que están estudiando en África, hermanos, en otro idioma, en otro dialecto, lejos de nosotros, en otra realidad socioeconómica. De hecho, particularmente en Nigeria, en medio de la persecución, allí también hay hermanos. Y eso es maravilloso de ver. ¿Por qué nos importa? Porque debiéramos hacernos una pregunta. Aunque hay dones repartidos en medio nuestro, y aunque la iglesia local es efectivamente una iglesia en todo el término de la palabra, ¿limita eso o basta para no vincularnos con otras iglesias? ¿Qué creen ustedes? Yo imagino que muchos de ustedes tienen amigos en otras iglesias, ¿o no? ¿Cierto? Y no andamos por la vida, o no debiéramos más bien andar por la vida mirando debajo del hombro y diciendo, este hermanito no... Hay buenas amistades que seguramente hemos logrado forjar, hay vínculos que hemos logrado estrechar con cristianos de otras congregaciones, y eso es maravilloso de ver en la iglesia del Señor. Ahora, el patrón del Nuevo Testamento respecto a la vinculación de las iglesias es bastante extenso. Hechos capítulo 11, por ejemplo, nos muestra cómo hay un testimonio mutuo de la profesión de fe entre la iglesia de Jerusalén y de Antioquía. Hechos 13 nos muestra cómo una iglesia envía misioneros a otros lugares. Hechos 15 nos habla de un acontecimiento que es un poco triste, pero que a la vez nos habla de la diversidad de la iglesia, y es la división que tuvo Pablo y Bernabé. Pablo tomó a Silas, Bernabé tomó a Marco y se dividieron, pero ambos salieron con una misma misión: confirmar a las iglesias en las cuales habían estado. Y ellos en su ministerio visitaron, acompañaron y estuvieron con otras iglesias compartiendo y animándoles también en la fe. Apolos en Hechos 18 es recomendado por los hermanos de Éfeso. En 2 Corintios 9 se nos muestra que los macedonios son desafiados por la piedad de los hermanos de Acaya. En Efesios 6 se nos muestra que Pablo envía un informe pastoral mediante un mensajero, Tíquico. En Filipenses 4 se nos habla de cómo esta iglesia participa económicamente en el ministerio de Pablo, y etcétera. Hay muchos ejemplos en el Nuevo Testamento que nos vienen a mostrar una realidad. A pesar de la existencia de iglesias locales, también hay un grado de vinculación según las capacidades o las necesidades entre las diversas iglesias. Hermanos, ¿qué nos dice la Confesión Bautista respecto a esto? De manera particular, hay dos párrafos que nos hablan de la vida vinculante entre las iglesias, y esto está en el capítulo 26, que está mucho más extendido que en la Confesión de Fe de Westminster, porque la eclesiología es uno de los distintivos de los bautistas particulares. Pero en los párrafos 14 y 15 se nos habla de lo que la iglesia consideró en aquel entonces como algo valioso de ver respecto a la vinculación con otros. ¿Qué se nos dice? En el párrafo 14 se nos dice: puesto que cada iglesia y todos sus miembros están obligados a orar continuamente por el bien y la prosperidad de todas las iglesias de Cristo en todos los lugares. ¿Lo hacemos nosotros o no? Por supuesto, lo hacemos en cada oración congregacional. Tenemos presente a nuestros hermanos en otros lugares, ¿cierto? Y en todas las ocasiones ayudar a cada uno dentro de los límites de su área y vocaciones en el ejercicio de sus dones y virtudes. Así las iglesias, cuando estén establecidas por la providencia de Dios, de manera que puedan gozar de la oportunidad y el beneficio de ello, deben tener comunión entre sí, para su paz, crecimiento en amor y edificación mutua. Si hay algo triste que ha pasado por el pecado en nuestros corazones, en la iglesia moderna, es que suele levantar más barreras de las que son necesarias respecto a hermanos de otras congregaciones. Y eso es algo lamentable. El párrafo 15 también nos dice algo. En casos de dificultades o de diferencias respecto a la doctrina o el gobierno de la iglesia, en que las iglesias en general o en una sola iglesia están preocupadas por su paz, unión y edificación,
o uno o varios miembros de una iglesia son dañados por procedimientos disciplinarios que no coincidan con la verdad y el orden, es conforme a la voluntad de Cristo que muchas iglesias que tengan comunión entre sí se reúnan a través de sus representantes para considerar y dar consejo sobre los asuntos en disputa, para informar a todas las iglesias involucradas. Sin embargo, a los representantes congregados no se les entrega ningún poder eclesiástico propiamente dicho, ni jurisdicción sobre las iglesias mismas para ejercer disciplina sobre cualquiera de ellas o sus miembros, ni para imponer sus decisiones sobre ellas o sus oficiales. ¿Qué nos dice el párrafo 15? Nos está diciendo, si hay dificultades, controversia, problemas en la iglesia local, y esta iglesia local tiene comunión con otras iglesias, es lícito entonces llevar el asunto y hallar consejo en la voz de otros hermanos también. Y pone una salvaguarda que es importante. Aun cuando esto sea así, ese consejo no tiene derecho de nombrar, de disciplinar o de intervenir a la iglesia en cuestión sin la aceptación de los miembros de esa iglesia local. Algo que caracteriza la eclesiología de los bautistas reformados es la independencia de las iglesias. Pero la independencia no significa el no relacionarse con otras iglesias. ¿Qué vemos en la confesión de fe, hermanos? Vemos que se reconoce la necesidad de orar por todo el cuerpo de Cristo, por la iglesia invisible y universal. Vemos que debemos buscar la comunión con otros, la paz y el crecimiento en amor y la edificación mutua cuando tengamos la oportunidad de hacerlo. También se nos dice que en caso de dificultades o diferencias doctrinales o de gobierno o de asuntos de la iglesia, podemos pedir consejo y auxilio a los hermanos que caminan como nosotros. Y se nos dice que la participación en asociaciones no implica atribución de la asociación sobre la iglesia local, ni su intervención, salvo que la asamblea así lo decida. Ahora, yo quiero hacer un alcance importante de cara a lo que estamos viendo. Porque quiero precisar algo que es propio de la eclesiología bautista reformada. A pesar de que estamos llamados a tener relación con todos los que verdaderamente profesan el nombre de Cristo bajo la tierra y que no se han extraviado en errores doctrinales, es decir, en herejías, esos son verdaderamente creyentes, ¿cierto? Y tenemos el deber de alguna manera vincularnos con ellos según sea la oportunidad. La pregunta práctica que surge de esto es, bueno, entonces, si nos asociamos, por ejemplo, nos asociamos con cualquier tipo de iglesia, porque ahí surge un problema práctico. La misma Escritura nos dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Evidentemente no. Algunos ven, hermanos, en la multiplicidad de denominaciones que hay el día de hoy, una muestra triste del pecado del ser humano. Y en alguna medida puede serlo. Pero yo me atrevo a pensar que la providencia del Señor y su sabiduría han permitido la existencia aún de diversas denominaciones y de distintos hermanos. Eso debiera ser una prueba grande para nosotros respecto a lo que significa amar a alguien por ser hijo de Dios y no necesariamente por correr con nuestros colores propios. Les quiero contar una anécdota que nos pasó la otra vez en el colegio de los chiquillos y que refleja de alguna manera la hermosura del reconocer estas relaciones con otros. Estuvimos orando acá en la iglesia, no sé si lo recuerdan ustedes, por Vicente, un compañero de Benjita, de mi hijo. Estuvimos orando por él por una situación grave, él tenía un tumor en el cerebelo y fue un periodo súper complicado y estuvimos orando acá. Pero Benjita en su curso tiene algunos compañeros que son cristianos y de manera particular tiene un compañero que es cristiano que es de otra denominación. Y ocurrió que un día cuando estaban en el colegio hablaron un poco del asunto y se pusieron de acuerdo y se pusieron a orar. Y no hallaron mejor lugar que ponerse a orar que en medio del pasillo, los dos. ¿Y saben qué pasó? Que dos cristianos, diferentes denominaciones, unidos por el mismo Señor, oraron. Y otros niños comenzaron a llegar y comenzaron a unirse a la oración. En eso hay belleza, sin duda, ¿cierto? Y eso es parte de lo que nosotros vemos en la iglesia del Señor. Eso es bueno, hermanos, propiciarlo en la medida que se dé. Pero
Cuando hablamos de una asociación formal y de proyectos, ¿es sabio caminar con otros que no piensan como nosotros, particularmente en temas doctrinales? Cuando vamos a hacer misión, si vamos a hacer misión, bueno, ¿lo bautizamos por aspersión o lo sumergimos? Bueno, las decisiones vienen de una sola persona encargada de obra, ¿o la asamblea tiene algo que decir al respecto? Entendemos el nuevo pacto y le vamos a decir a esta persona entonces que es lícito para él, por ejemplo, participar en la comunión de la Santa Cena, o involucramos a los niños que nosotros tenemos dudas si son creyentes o no. Estas preguntas teológicas tienen una aplicación en lo práctico. Y aunque ninguno de los dos lados puede decir del otro que no es cristiano, porque hay una fe central que nos une, ¿cierto?, que es la fe ortodoxa, pero es difícil vivir esa comunión con otros que no piensan igual en este grado de desarrollo. Y ahí es donde la Eclesiología Bautista Reformada nos llama a una vida asociativa con aquellos que caminan similar a nosotros. No iguales, porque son distintos en algunas formas, pero mantenemos un núcleo central de fe y con ellos debiéramos aspirar a caminar y hacer misión de manera muy particular. Algunos principios de la vida asociativa que nos muestra el Nuevo Testamento y que demandan este caminar con otros que caminan como nosotros son, por ejemplo, la participación en la comunión, la recomendación entre iglesias hermanas, pero de manera muy particular, la consulta mutua. ¿Cómo hemos de consultar respecto a asuntos de disciplina a una iglesia que la disciplina viene aplicada desde arriba y cuya congregación no tiene participación en la disciplina? ¿Nos sirve en lo práctico un consejo de aquello? Evidentemente no, ¿cierto? Hay, por ejemplo, participación en las asociaciones, contribución en la misión, amonestación mutua o la propagación de las iglesias. Y aunque de nuevo podemos ser parte, y está bien ser parte y vincularnos con asociaciones diversas en términos teológicos, pero debiéramos aspirar a caminar en algunas instancias con aquellos que en lo práctico piensan como nosotros. Usted quizás le parece frío lo que yo estoy diciendo ahora, pero en el momento del rigor y cuando hay diferencia, arde, hermano, las diferencias. Por eso es sabio caminar con aquellos que son como nosotros. Por eso el consejo de la Escritura, aplicándolo a otra área, dice no te cases con yugo desigual. Porque cuando vienen los problemas, ahí se ven las distinciones de cada uno. Y si no caminan en lo central, unidos por la misma línea, es difícil y provoca quiebres. La vida de William Carey es un testimonio particular de eso. Porque la misión de Carey partió desde la asociación de iglesias bautistas particulares o reformadas, si lo queremos llevar a este tiempo. De esa asociación partió el llamado. Y de ese llamado partió la fundación de la sociedad misionera. Y desde ahí se generó una transversalidad y se concretó una misión que se finalizó en la salvación de muchas personas, por ejemplo, en la India. Hermanos, ¿qué hay de bello en esto? Hay una belleza particular y es el de exaltar al Señor por medio de la vida con otras iglesias. Juan 17, 21, con esto termino, dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Mas no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. ¿Qué tiene de bello esto? Que el Señor es exaltado grandemente cuando caminamos junto con otros. Hermanos, en la práctica, yo no quiero dejar de mostrarles a ustedes lo que nosotros hemos recibido. Yo sé que muchos de acá no tienen idea, de hecho, qué iglesias han estado involucradas, pero desde que partió el seminario, los expositores que han venido han sido comandados por sus iglesias.
Y aunque nosotros hemos orado bien poco por ellos, esas iglesias que han enviado a sus pastores se han pelado las rodillas orando por Chile y particularmente por Cristo eterno Redentor. Ellos han dispuesto de sus recursos y del uso del tiempo de sus pastores para venir a compartir acá. ¿Por qué lo han hecho? Porque entienden que es parte de la misión. Y de manera particular, porque caminan en la misma fe que nosotros. Eso es algo de lo que hemos sido sacado provecho, hermanos. Si ustedes me preguntan a mí en lo práctico, siendo, no voy a decir un pastor joven, pero siendo no tan viejo quizás, evidentemente hay experiencias y situaciones en las que requiero sabiduría para abordarla, hermano. Yo no entro en un trance en el nirvana, me leo, floto y ahí tengo la respuesta que necesito para abordar los asuntos. Hay muchas cosas que son objeto de conversación. Hay muchas alertas que otros pastores más viejos con años en el ministerio me han podido decir: cuídate de esto, ten cuidado acá, ojo con esta situación, guarda tu piedad, vigila tu vida de oración. Muchas de esas reprensiones, hermanos, vienen de otros hombres experimentados en el ministerio que tienen más recorrido. ¿Necesitamos vincularnos con otros o no? Evidentemente necesitamos la vinculación con otros. Y eso es parte del pilar, hermanos, de la eclesiología bautista reformada. Yo quiero terminar con esto. Algunos han tenido la oportunidad de conocerle un poco más, a otros quizás el nombre no les va a sonar mucho. Pero ¿cuántos han sido bendecidos, por ejemplo, con Jorge Rodríguez, nuestro pastor Jorge Rodríguez, cuando él ha venido? ¿Cuántos nos fuimos bendecidos, por ejemplo, con John Miller cuando estuvo acá? Y su ímpetu misionero, todos los años está saliendo mucho de misiones, hermano. A mí me manda la foto y es animante ver cómo la misión se extiende. O ahora que vino Justin, cómo estuvo cuando compartió con nosotros la vida de piedad que implica. Hermanos, hemos sido bendecidos. Y tenemos que entender que nosotros, a pesar de ser una iglesia local, nos vinculamos y recibimos bendición de otros. Si quieren mirar atrás en la historia, pregúntenle a Arturo en algún momento cuántos hombres o cuántos pastores no se relacionaron con él y lo bendijeron y lo atrincaron y le dieron un raspacacho que a veces nos ganamos los pastores respecto a cómo hacemos las cosas. Esa es la vida de la iglesia. Y la vida asociativa, hermanos, es no solo una experiencia maravillosa, sino también algo a lo que debiéramos por lo menos tener en mente, mirar y orar por aquello. ¿Por qué? Porque no podemos hacer todo solo. No somos islas en el mundo. ¿Sí? ¿Amén? El Señor es glorificado entonces, hermanos, en aquella medida que amamos a su iglesia y de manera muy particular en la medida que caminamos también junto a otros que están embarcándose en la misión. Yo desearía extender mucho más este tema, pero hoy día tengo una alarma que está a punto de sonar, hermanos. Y este tema es muchísimo más extenso y tiene muchas más variantes de las que yo les he comentado acá, pero quería poner en sus mentes, aunque sea con un barniz, lo que significa un poco la vida asociativa de la iglesia. Vamos a orar, hermanos. Señor, queremos orar. Y yo de manera particular, Señor, tengo en la mente a muchos hermanos de distintas denominaciones, Señor, pero de manera muy particular, hermanos que caminan en la fe nuestra, Señor, que han bendecido mi vida bastante, Señor, y sé que la vida de otros hermanos acá también. Y no quiero terminar esta enseñanza sin tener un tiempo para orar por ellos también. Y rogar que tu gracia les pueda alcanzar, levantar, fortalecer, ayudar, Señor. Libra a nuestros hermanos de ellos mismos y de sus pecados, Señor. Y bendice las iglesias que ellos representan, Señor. Nuestros hermanos que están en otros lugares del mundo, Señor. En situaciones distintas a las que enfrentamos nosotros. Pero amando al mismo Señor. Perseverando en la misma fe. Buscando la misma misión. Rogando también por la salvación de muchos otros, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor. Y en cuanto esté la oportunidad para nosotros, permítenos también vincularnos, Señor, con otros que caminan como nosotros, Señor. Para la gloria de tu nombre, Señor, y la edificación de tu iglesia, oramos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Póngase en pie, hermano, por favor.
Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sión por siglos vi brillante esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Sublime gracia, inmenso amor. Sublime gracia, inmenso amor.
Señor, queremos orar para terminar este culto, Señor, y agradecer tu cuidado sobre nuestras vidas. Señor, te alabamos y honramos tu nombre y reconocemos, Señor, que si estamos de pie, Señor, es porque tu gracia y misericordia se han renovado sobre nosotros, Señor. Y queremos pedir lo mismo para esta semana que viene, Señor. Que tu gracia no sea parte de nosotros, que tu misericordia no sea parte de nuestras vidas, Señor. Ten cuidado de nosotros, Señor. Provéenos, susténtanos, ayúdanos en todo lo que necesitamos, Señor. De tal manera que podamos vivir, Señor, gozosamente, Señor, la vida que tú nos has dado, Señor, aguardando en la manifestación de tu venida, Señor, hasta que estemos contigo, Señor. Yo quiero también pedirte de manera especial por nuestros hermanos y hermanas que están afectados en su salud, Señor, por el Benjita, Dios, oro por mi hermana Rosy, por mi hermano Raúl, Señor, por su mano quebrada. Te ruego, Señor, que permitas que no sea necesaria una intervención y si la hay, Señor, también puedas traer sanidad prontamente a nuestros hermanos, Señor. Bendice a mi hermana Carmen, a la hermana Regina, a mi hermana Margarita, Señor, y a mis hermanos y hermanas, Señor, que también están con padecimientos de salud, Señor. Gracias por tu cuidado sobre nosotros y gracias por este culto que hemos podido tener para la gloria de tu nombre. Te amamos, Señor, y rogamos tu bendición en todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.